Bien. Buenas noches. Buenas noches, iglesia. Yo no sé qué tiene esto de ser parte del pueblo de Dios, pero a donde vayamos nos sentimos como en casa, ¿o no? ¿Les pasó de visitar alguna iglesia y que te sientas como que si estás en tu propia casa? Qué lindo que es ser parte del pueblo de Dios. Y esa es una bendición que nosotros tenemos, así como cantábamos recién, por la gracia de Dios de poder ser hijos de Él. David hace unos días, un día, me desafió a estar esta noche. Gracias, David, por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar en este lugar. Así como decía David, nacido y criado en la ciudad o en el pueblo de Oberá, ahí siendo parte de la iglesia de Elim desde muy chico, desde antes de que naciera. Y bueno, en este tiempo Dios me ha dado el privilegio y la gracia de poder estar liderando ahí el grupo de jóvenes. Estamos ahí trabajando con un montón de desafíos, al igual que acá también. Y en este tiempo particular también siendo parte del departamento de jóvenes. Así que Dios es bueno con cada uno de nosotros y nos da posibilidades y por sobre todo oportunidades para poder trabajar en su reino. Cuando David me hace el desafío de poder estar esta noche aquí, le dije al Señor, ¿qué es lo que querés que comparta en esta noche? Y esa noche me fui a dormir sin tener alguna respuesta y al otro día a la mañana me venía una palabra a la cabeza que era el proceso. ¿A quién le gustan los procesos? Más o menos, dice Mundi. ¿Sí? No nos gustan mucho los procesos. Pero nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, vivimos en constante proceso. Nosotros en nuestra vida personal, pero también nosotros como comunidad de fe, como iglesia, ¿o no? Ustedes son testigos, nosotros somos testigos, cada una de las congregaciones en diferentes lugares son testigos de que vivimos en constante proceso. Y eso no es algo malo, es algo bueno. Porque si dejamos de vivir de proceso en proceso, nos estancamos, nos quedamos en el mismo lugar. Busqué un poquito de qué significa esto de proceso, o la palabra proceso, el concepto de la palabra proceso. ¿Sí? Y el diccionario dice así: procesamiento o conjunto de operaciones. Esto los que trabajan en la industria de la madera, del té, de la hierba lo van a conocer un poquito mejor que yo, pero es un conjunto de operaciones que se somete una cosa para elaborarla o para transformarla. ¿Sí? Es un conjunto de operaciones, podemos decir es un conjunto de pasos que se somete a una cosa, puede ser una madera, una hoja de hierba, una hoja de té, lo que fuera, para ser elaborada o transformada. Quiere decir que cuando nosotros pasamos por algún proceso, salimos de una manera diferente, distinta a la que hemos ingresado. ¿Sí? Y así como te decía hace un ratito, la vida es un constante proceso, pero a nosotros no nos gustan mucho los procesos, no, nos cuesta amigarnos con los procesos. Y cuando nos llegamos a amigar con los procesos, ya termina ese y empieza otro y nos tenemos que amigar de vuelta con otro proceso. Entonces por eso a nosotros decimos la pucha, che, recién salgo de una y ya entro en otra y ya entro en otra. Y no nos terminamos de acostumbrar porque vamos de proceso en proceso. Cada vez, no sé si le pasa solamente a la generación más joven, o ustedes me podrán decir si a ustedes también, pero cada vez queremos las cosas más rápidas, las cosas más instantáneas. Parece que cada vez los segundos del microondas se hacen más largos, ¿vieron? Parece que los segundos del microondas son más lentos que los del reloj. Pues ponemos 30 segundos ahí para que caliente una taza de leche y parece que tarda un montón. ¿Sí? O a veces cuando tenemos hambre y vamos a pedir una docena de empanadas ahí al que hace comida rápida y nos dice 20 minutos y parece que esos 20 minutos no pasan nunca. Y nos olvidamos de que para que se hagan esas empanadas hay un proceso, hay que armar, hay que fritarlas, hay que hornearlas y lleva un proceso. Y lo que me gustaría transmitirte en unos pocos minutos en esta noche, para no robarte mucho tiempo, de parte de Dios, es que nuestra vida espiritual es similar. En nuestra vida espiritual, tanto personal como congregacional, vivimos de procesos en procesos. No hay pasos mágicos que nos lleven de un punto
hacia el otro sin atravesar un proceso. Y nosotros tenemos que ser conscientes para nuestro bien personal de eso, pero también para el bien de nuestra comunidad de fe. Nosotros tenemos el desafío como hijos de Dios, como pueblo de Dios, a aprender a tolerar los procesos personales, pero también los procesos de mi prójimo. También los procesos de mi congregación, de mi comunidad de fe. ¿A quién no le gustaría tener una comunidad de fe que no hayan problemas? Que no hayan diferentes opiniones, que no hayan divisiones. A todos. Pero eso lleva a un proceso. Y nosotros somos esos responsables como hijos de Dios de ser parte de ese proceso y de sensibilizarnos con ese proceso y poder caminar paso a paso hasta llegar hasta ese lugar. Me gustaría que me acompañes a que abras tu Biblia en Filipenses capítulo 1. Vamos a leer la Biblia porque si no van a decir, este muchacho vino y no leyó la Biblia. Algo que te quiero transmitir es que tanto usted como yo somos un constante proceso de transformación. Y para nuestra buena noticia o nuestra buena información, ese proceso continúa hasta que Jesús vuelva. Hasta que Jesús vuelva. El proceso de nuestra transformación, que nosotros lo conocemos más como un proceso de santificación, no termina en cada una de nuestras vidas hasta que el Señor vuelva, hasta que el Señor nos llame. Acompáñame en la lectura. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es la versión que más se apega a mí o que más uso, pero puedes acompañarme también en la versión que tengas. Y dice así: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Son palabras de Pablo. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y el versículo 6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada al día siguiente. No, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El versículo 7 sigue diciendo: está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Versículo 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amén. Pablo comienza su carta después del saludo, que está en el versículo 1 y 2. En el versículo 3, Pablo comienza con un detalle que dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Qué hermosa actitud la de Pablo. Cada vez que pensaba en una comunidad de fe específica, en este caso en Filipos, se alegraba y le daba gracias a Dios por esa comunidad de fe. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces yo, como miembro de la iglesia de Elim, y vos podés poner tu nombre como miembro de la iglesia de Filadelfia, te alegraste y le diste gracias a Dios por tu comunidad de fe, por tu iglesia? Porque Pablo con esta actitud también nos enseña que nosotros tenemos la responsabilidad de alegrarnos por nuestra iglesia, pero también de agradecerle a Dios por nuestra iglesia. Y la iglesia de Filipos, si queremos conocer un poquito más, no era una iglesia perfecta en la que todo iba bien.
Tenía sus errores, tenía sus fallas, igual que nosotros, igual que la iglesia de Lime Noverá, igual que la iglesia de Filadelfia en Jardín. Pero de todas maneras, Pablo se alegra y da gracias a Dios por esa comunidad de fe. Esto me enseña y me desafía a mí, en primer lugar, a tener presente a mi iglesia en mis oraciones y en mis agradecimientos a Dios. Quiero que nos podamos detener un poquito y que hablemos acerca de los procesos, de lo que te venía comentando al principio, y que tomemos como base el versículo 6 de lo que leímos, que dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. La continuará como un proceso. La continuará. Y no la continuará por un tiempo breve. No la va a continuar los primeros días de cristiano. No la va a continuar solamente cuando aceptaste a Cristo o cuando pasaste por las aguas del bautismo, sino que la continuará hasta que Él vuelva. Esto me da a entender y me enseña que cuando nosotros decimos yo ya no necesito ser transformado por Dios, nos estancamos ahí. Porque no importa cuántos años tengamos nosotros de conocer el Evangelio, de conocer a Cristo, nosotros día tras día necesitamos ser transformados por la gracia de Cristo. Amén. Muchas veces nosotros, como cristianos, yo me incluyo, por eso digo nosotros, vivimos de una manera como que si nosotros ya no necesitáramos más ser transformados por Dios. Y no es que le decimos a Dios, no, yo ya no necesito ser más transformado, porque sabemos que necesitamos el perdón de Dios. Pero con nuestras actitudes y con nuestra forma de llevar nuestra vida, vivimos de una manera bastante soberana o soberbia, de decir, no, yo ya no necesito de la gracia de Dios, yo entiendo lo que está bien y lo que está mal, Dios ya no tiene más nada que hacer. Y cuando nosotros llegamos a ese punto es muy peligroso porque le estamos diciendo a Dios, yo ya no necesito más que trabajes en mi vida. Y yo no sé usted, yo no sé ustedes, pero yo tengo el anhelo de que Jesús siga trabajando en mi vida hasta que Él vuelva. Porque yo quiero tener ese carácter de Cristo, yo quiero cada vez parecerme más a Cristo. En primer lugar, el primer punto que me gustaría destacar de esto es que el que inicia la obra en nuestra vida, ese proceso de transformación, es Cristo. El que inicia el proceso de transformación en su vida, tanto en la mía, es Cristo. No es el pastor, no es el líder, no es el que predica, no es la persona que te cae bien, es Cristo. Él es el que inicia. Por eso Pablo empieza diciendo, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra en ustedes. Él es el protagonista y esa obra que comienza en nuestra vida se da inicio en esa cruz, en la cruz de Jesús. Cuando Jesús decide morir tanto por vos como por mí, comienza esa obra transformadora para nosotros. Él pagó el precio de ese proceso. Él pagó ese precio para que nosotros podamos ser transformados y trabajados por Él. Hace un tiempo atrás fui a cenar a la casa de un amigo y llega la hora de la cena, entonces queríamos abrir un vino. ¿Toman vinos ustedes o no? ¿Sí? No está mal tomar un vino cada tanto. Pero queríamos tomar un vino, entonces mi amigo me dice, mientras abro el vino, si podés traer la copa. ¿Sí? Entonces voy hasta la cena, yo estaba de visita, voy hasta la alacena donde estaban las copas, saco y siempre antes de ocupar la copa le pegamos una enjuagada por las dudas. Entonces enjuago la copa de vino y Matías, ahí medio despistado, en vez de agarrar una servilleta para secar la copa, agarro y quiero sacudir así la copa para que salga el agua. Y ya se imaginan lo que pasó, ¿no? Se rompió la copa, ¿sí? Entonces me quedé sin vino esa noche. No. Pero hago así y se me rompe la copa. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Se me rompió algo. Se me rompió algo y estaba en la casa ajena, sí, estaba en la casa de un amigo. Y me ponía a pensar, nosotros a menudo solemos romper cosas en nuestra vida espiritual. A menudo rompemos los pactos con Dios. A menudo rompemos los mandamientos de Dios. Y
gracias a Dios, ese amigo generoso decidió absorber el gasto de esa copa y cuando yo me fui, me saludó nomás y me fui. No es que me dijo, che, la copa está a 500 pesos, a ver si me paga la copa. ¿Sí? Y en nuestra vida espiritual pasa de la misma manera. Nosotros a menudo rompemos las cosas porque pecamos, porque fallamos, porque caemos, pero Jesús no nos anda cobrando lo que nosotros rompemos, porque Él ya decidió pagar el costo de esa ruptura. Y ese costo es el sacrificio en la cruz. Él ya pagó el precio por tu proceso, por tu transformación. Y aquí quiero llegar con esto, que estoy seguro y tengo fe de que Dios va a seguir trabajando en nuestra vida. Él va a seguir trabajando en procesos en nuestra vida, porque nuestra vida le ha costado un alto precio a Jesús. Él no va a dejar a la deriva algo que le ha costado tanto como su muerte en una cruz. Él no dejará sin terminar aquello que tanto le ha costado. Él no va a dejar tu vida a medias porque tu vida le costó un alto precio. Él no va a dejar de trabajar en mi vida a medias sin terminar ese proceso porque le ha costado un alto precio. Cuando Dios inicia algo, Él lo termina. Nosotros quizás muchas veces empezamos cosas y la dejamos por la mitad. Pues somos ahí medio inconstantes y medio que nos enojamos fácil y si nos sale mal en la primera ya nos bajamos los brazos, nos desanimamos. Pero lo que Dios comienza, Él lo termina. Lo que Dios comienza, Él termina. Y así como Pablo le transmitía a la iglesia de Filipenses que Dios iba a seguir trabajando en sus vidas, así Dios nos transmite a nosotros de que Él va a seguir trabajando en nuestras vidas. ¿Y qué quiero transmitirte con eso? Que no te desanimes. No te desanimes si te cuesta dejar un pecado. No te desanimes si te cuesta salir adelante. No te desanimes si te cuesta salir del lugar en donde estás, porque estás en un proceso y Dios va a terminar ese proceso que ha iniciado. ¿Amén o no? Dios va a continuar hasta que esté completo. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo 6, el que estamos profundizando: quien comenzó la obra en ustedes, la continuará. La continuará. Él no va a abandonar. Él la va a continuar hasta que quede completo. ¿Sí? Y los procesos, así como decíamos al principio, nos cansan, nos frustran. A veces nos enojamos con los procesos porque no queremos procesos. Hay algunos procesos que son más dulces y más fáciles de llevarlos a cabo, pero hay otros procesos que no. Y a veces nosotros ahí como cabeza dura estamos ahí, pero decimos, pero estoy acá y me cuesta y me cuesta y me cuesta. Y nos cuesta entender de que estamos en un proceso de parte de Dios. ¿Sí? Y busqué algunos ejemplos que te quiero nombrar, solo te voy a nombrar porque ya los conoces muy bien, de algunos personajes bíblicos que tuvieron que pasar por algunos procesos antes de que Dios le otorgara ese propósito que ya había pensado para cada uno de ellos. Moisés, ¿te acordás de Moisés? ¿Sí? Estuvo 40 años trabajando, ¿para quién? Para el suegro encima. Estuvo 40 años trabajando para el suegro antes de recibir la directiva de Dios de ir a rescatar a su pueblo. Proceso. 40 años le llevó a Moisés para recibir esa directiva de parte de Dios. A Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? El travieso que quería ir para otro lado. Le costó 3 días y 3 noches a Jonás el proceso de entender hacia dónde tenía que ir. Y no fueron días fáciles, pero los tuvo que atravesar. Yo me imagino, no sé cómo habrá sido ahí el pensamiento de Jonás, pero a mí, por lo menos a mí, ya con medio día dentro del tiburón, dentro del pez grande ese, ya me hubiera alcanzado. O capaz un día, para ser un poco más generoso. ¿No? Decir, bueno, ya está, Dios, está bien, perdón, me arrepiento, me equivoqué, pero ya está. Pero el proceso seguía. Un día más, una noche más, un día más. Y fueron 3. Procesos. Hay que amigarnos con los procesos. Tenemos que aprender a caminar
en los procesos. Job, ¿se acuerdan de Job? Qué personaje Job, ¿no? ¿Cuánto tuvo que procesar Job para poder recibir después todo lo que recibió de parte de Dios? Procesos y procesos. Y así, si nos queremos detener, podemos ir buscando más ejemplos en la palabra de Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no estamos exentos de esto, de los procesos. Y tenemos que amigarnos con ellos. Porque cuando nos amiguemos con los procesos, vamos a ir sacándole provecho y vamos a ir dando cuenta que los procesos no son algo malo, sino que son el trabajo de Dios en nuestros corazones. Fíjese lo que dice Salmos 138:8 en la Nueva Versión Internacional. Dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Creen esto o no? Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Me encanta lo que dice el final de este versículo. No abandones la obra de tus manos. No abandones las obras la obra de tus manos. ¿Quiénes somos la obra de la mano de Dios? Cada uno de nosotros. Cada uno de nuestros corazones. Y Dios no va a abandonarnos hasta terminar el proceso que tiene con cada uno de nosotros. Cuando llegue el tiempo, cuando llegue la etapa del proceso en el que Dios ya va a vernos maduros y capaces, Él nos entregará el propósito por el cual nos ha elegido y escogido a cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a caminar los procesos. Si no estamos dispuestos a caminar los procesos, no llegarán los propósitos de Dios. Porque ¿cuánto hay para trabajar en nuestras vidas antes de seguir caminando en el camino de Cristo? Porque nosotros tenemos mucho para que Dios siga trabajando con cada uno de nosotros. Y nosotros solemos claudicar bastante de seguido en esto de los procesos. Es fácil bajar los brazos cuando a veces el proceso se está demorando más de lo normal. A ver, a mí me pasó, trato ya no de hacerlo, les confieso, trato de ir mejorando de a poco. Pero díganme ustedes, a veces pido comida porque estamos entre amigos o lo que fuera, y el delivery me dice 30 minutos. En 30 minutos podés pasar a buscar. ¿Sí? Bueno, pasan los 30 minutos, que son largos los minutos antes de comer, pero pasan esos 30 minutos y les mando un mensajito y me dice, en 20 está. O sea que ya son 20 más de los 30. Y muchas veces, por eso les confieso, me siento avergonzado, ya me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Muchas veces le digo, ¿sabes qué? Dejá nomás. No quiero. Anulá el pedido. Porque nos cansamos de esperar. Porque nos cansamos, no importa si tenemos que esperar un poquito más, pero no estamos dispuestos a esperar el proceso. Y puede ser que esa persona se haya equivocado porque me dijo 30 y después me agregó 20 minutos más, pero yo podría ser un poquito más tolerante y esperar esos 20 minutos. Quizás esa vez que le suspendí el pedido, la habré dejado ahí con las pizzas a medio hacer. ¿Y qué hizo con las pizzas? No sé. Pero a nosotros en nuestra vida espiritual nos pasa lo mismo. En medio de los procesos solemos claudicar. En medio de los procesos solemos bajar los brazos porque no estamos dispuestos a esperar un poquito más. ¿Y saben qué es lo más peligroso? Que a veces no sabemos entender que el que está al lado mío también está en un proceso. Y entonces le tenemos paciencia a nuestro prójimo hasta un poquito. Después cuando vemos que nuestro prójimo ya se está demorando en el proceso, de decir, pero este no cambia más. Mirá, hace cuánto viene a la iglesia y sigue siendo lo mismo. Este tipo, ¿será que conoció al Señor o no? Entonces como que nos vamos volviendo intolerantes a los que están al lado de nosotros porque nos olvidamos que ellos, al igual que nosotros, estamos en un proceso. Estamos siendo trabajados por Dios. Y en algunos el proceso de Cristo es mucho más evidente que en otros. En algunos va mucho más rápido que en otros. Pero no quiere decir que el que se queda un poco más atrás está
mal. Hay que tenerlo paciencia, hay que aguantarlo, hay que agarrarle la mano y empujarle, hay que estirarle. Pero tengo que ser tolerante con el proceso del que está al lado mío. Y saben, aunque nosotros a veces seamos infieles con Dios porque abandonemos esos procesos y decimos, no, estás tardando mucho, y le decimos a Dios, che, Dios, vos que sos tan poderoso y tan bueno, ¿por qué te tarda tanto trabajar en mi vida? ¿Por qué no haces más rápido? Y nos cansamos del proceso y abandonamos, y claudicamos, y le dejamos a un lado. Y aunque pase eso, 2 de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece. A ver, fuerte, si somos infieles, Él permanece. Amén. Si somos infieles, Él permanece fiel. Gracias a Dios que Él permanece fiel, porque cuántas veces le hemos sido infieles a Dios en nuestros procesos, porque no hemos confiado lo suficiente en el poder de Dios. Entonces decimos, me parece que Dios ya no sabe más qué hacer con mi vida, voy a ir yo solo por acá porque yo capaz puedo arreglar mejor mi vida que Dios. Y le damos la espalda a Dios y le somos infieles. Cuando veas a un hermano tuyo, cuando veas a tu prójimo, desafíate y tené presente que él también está viviendo y atravesando un proceso. Iglesia, así como comentaba David, y con esto ya voy terminando, como iglesia han experimentado, por más que no todos estuvieron en ese lugar, como iglesia han experimentado el inicio de muchos procesos en la vida de esos adolescentes y de esos jóvenes que estuvieron en ese campamento. Dios ha tocado sus corazones, ellos han tomado decisiones en ese lugar. Quiere decir que ellos le han dado el inicio a un proceso que va a llevar no un día, no un mes, no un año, sino toda su vida, en el que Dios irá trabajando poco a poco en cada uno de esos jóvenes, en cada uno de esos adolescentes. Y ahora como iglesia tenemos el desafío de ser conscientes de ese proceso y de poder tener la capacidad y la sensibilidad de poder acompañar a cada uno de estos jóvenes y estos adolescentes a caminar el proceso que Dios irá haciendo en su vida. Porque así como leímos, Dios, quien comenzó la buena obra, la irá terminando hasta el día que Él vuelva. El versículo 9, y con esto ya voy cerrando, dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo. Y sigan creciendo. Cuando nosotros le decimos a Dios, ya no quiero más procesos, ya no quiero atravesar más procesos, cuando le ponemos esa barrera a Dios, automáticamente dejamos de crecer, nos estancamos, porque necesitamos de los procesos de Dios en nuestras vidas para seguir creciendo, para seguir avanzando. Que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento, dice el apóstol de Pablo en el versículo 9. Los procesos, iglesia, nos sirven para seguir creciendo en conocimiento y en entendimiento. Imagínense nosotros hace cuánto conocemos a Cristo, algunos de ustedes mucho más que yo. Y sigue su vida en un constante proceso. Todavía en su vida siguen cosas que tienen que ser trabajadas por Dios. ¿Cuánto más esas personas que recién conocen a Cristo? Esas personas que recién llegan a los pies de Cristo. Pero quiero animarte, quiero desafiarte a que puedas amigarte con los procesos de Dios para tu vida. Cuando nosotros empecemos a disfrutar los procesos, además de las aflicciones y de los sufrimientos, porque podemos estar gozosos aparte, además de eso, ¿o no? ¿Podemos estar gozosos además de las aflicciones o no? Además de las aflicciones y de los sufrimientos, poder ir atravesando ese proceso gozosamente para ver la obra de Dios en nuestras vidas. No te estanques, no le des la espalda a Dios. Permití que Él siga trabajando, no importa si sos grande o si sos chico.
Dios sigue trabajando en tu vida. Él sigue trabajando en tu corazón. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias porque siendo el Dios creador de todas las cosas, del cielo, de la tierra, de todo el universo, te fijaste en cada uno de nosotros, de los que hoy estamos aquí, y has decidido trabajar personalmente con cada uno de nosotros. Gracias, porque no lo merecíamos, no lo merecemos, pero tu amor, tu gracia, tu compasión nos ha elegido y nos has escogido para ser moldeados y transformados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a nosotros, a cada uno de nosotros de manera personal, a poder ser transformados por vos, a darte el lugar que te corresponde. Pero también ayúdanos a nosotros como iglesia, como congregación, a darte el lugar al Espíritu Santo para que puedas seguir y seguir y seguir transformándonos según tu voluntad. En el nombre de Jesús, ese nombre que ha vencido, ese nombre que ha muerto en la cruz y que ha resucitado por nuestros pecados, oramos y decimos amén. Amén.